Lo dijimos en distintas oportunidades. Un Estado de Derecho se nutre de partidos políticos fuertes y la alternancia. O sea, esa es la base, entre otras, de lo que es un Estado de Derecho bien entendido. Y acá pareciera que se da una contraposición, o sea, ante la tendencia descendente de Cristina Fernández de Kirchner, por otra parte se da una oposición no muy clara, quiero decir, sin partidos políticos fuertes. Ricardo Rubier, gracias por haber venido. No, ¿cómo estás? ¿Es así, Ricardo? ¿Cómo lo ves? Sí, es así. Yo diría, agregaría algún otro elemento para completar lo que vos dijiste o para ponerlo más en tono de polémica. Lo primero que dijiste cuando hablaste del Estado de Derecho, partiste de la base de la existencia de lo que nuestra Constitución indica como la columna vertebral o las columnas del sistema republicano democrático en la Argentina, que son los partidos políticos. Pero la verdad de la milanesa es que los partidos políticos están en crisis, en Argentina y en muchos países del mundo. Esto plantea a las sociedades modernas, a las democracias modernas, plantea un gran interrogante, que es la forma de representación. No es casual, no es casual que haya un incremento tan desmesurado del Twitter o de las redes sociales. Se está creando ahí, atención, una nueva ciudadanía. Porque indudablemente los canales tradicionales de representación, de participación, de opinión, están en decadencia. Y en eso están los partidos políticos. En la Argentina es notable esta situación, pero en otros países también. Pero yo digo notable en la Argentina comparado inclusive con países vecinos, que mantienen todavía un diseño partidocrático, Uruguay, Chile, Brasil inclusive, ¿no? Que mantienen todavía esquemas de donde estos partidos políticos todavía tienen alguna fuerza. En la Argentina no, lo cual trae algunos problemas en términos de cómo es nuestro diseño institucional. Tenemos, por un lado, partidos políticos consagrados, porque si uno quiere presentarse a otra de los elementos fundamentales de la democracia, que son las elecciones, no puede hacerlo a título personal. Tiene que hacerlo a través de un partido político, que sí que el partido político es un instrumento imprescindible para poder competir electoralmente y cumplir la democracia. Pero también es cierto que esos partidos políticos solo son instrumentos electorales, no son otra cosa. La otra cuestión que vos planteaste y que también va a la polémica, es decir, sí, hay comparado, en términos de comparaciones, la presidenta ganó las elecciones en octubre del 2011 con el 54%, luego tuvo a la semana tuvo un 73% de imagen positiva, el punto más alto de sus dos gestiones, y luego fue buscando su promedio, como decimos nosotros, fue por debajo de esa cifra, y luego hubo una serie de acontecimientos que generaron una cierta mella de esa popularidad. Yo agregaría, para lo que vos decías, de que todavía la presidenta tiene un margen de imagen positiva, en mi opinión, suficiente como para poder maniobrar. O sea, yo no diría que hay alguna luz roja encendida alrededor de la popularidad presidencial. Porque además le agregaría un elemento en el análisis, que es el siguiente. Yo analizo, por un lado, encuestas que miden imagen. Por otro lado, analizo otra encuesta donde pongo, la misma encuesta donde pongo escenarios teóricos electorales presidenciales. Y ahí me aparece la presidenta, otra vez, como la mejor votada. Y si sigo en el análisis, ya sin encuesta, y digo, bueno, veamos, analicemos la política cotidiana argentina. Digamos, ¿quién es el protagonista de la política cotidiana del día a día argentino? Es la presidenta. O sea, que para completar el análisis yo diría, es verdad, baja su popularidad, pero también es verdad que sigue siendo una candidata eventual, teórica, importante. Y tercer punto indiscutible, que es la número uno en términos de la promoción, de la creación de la política. Tomando lo que vos dijiste mismo en tu introducción, cuando dijiste la oposición, diste a entender como que la oposición todavía era débil en Argentina.
Y es verdad, frente a esa debilidad aparece todavía está la fortaleza de Cristina Fernández de Kirchner en el tablero político. Seguro. ¿Cómo juega la opinión pública, Ricardo, en esto? Porque, bueno, la opinión pública es fluctuante, depende o está colgada la opinión pública de estados de ánimo, esto es así. O sea que fluctúa. Bueno, ¿cómo juega? La opinión pública fluctúa y sobre todo fluctúa más en una elección de medio término, una elección legislativa. O sea, el voto se va a disgregar más, se va a concentrar menos en la elección de octubre. Todavía las encuestas, no solamente las mías, sino las de otras agencias, están indicando hoy, todavía sin candidatos, faltan pocas horas, digamos, para conocer los candidatos, pero sin candidatos a la fecha, y ahora te voy a decir, te voy a contar muy rápidamente cómo se hace técnicamente para contestar esta pregunta. Todavía hoy el Frente para la Victoria sigue siendo la primera minoría. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos esto? Bueno, ¿cómo se mide? Y bueno, se mide no por candidatos que todavía no sabemos, sino se miden por las voluntades políticas nacionales, de si va a votar candidatos que estén a favor del gobierno o va a votar candidatos que estén en contra del gobierno. Eso hoy está marcando de que la primera minoría seguiría siendo el Frente para la Victoria. Hoy. Faltan los candidatos. Y además hay una cuestión central. ¿Cuál es el tramo electoral que tenemos hoy para octubre? Teórico, o hipótesis. El tramo electoral que tenemos es 30, una mala elección, similar al 2009, del oficialismo. 40, es decir, la longitud es 30-40, son 10 puntos. 40 como una buena elección hoy del Frente para la Victoria o del oficialismo. Sería una buena elección el 40. ¿Alcanza eso para los 2/3 de una reforma constitucional? No alcanza, no alcanzaría. Habría que salir o a buscar aliados que estén de acuerdo con la reforma de la Constitución, cuando la mayoría de la opinión pública hoy, a la fecha, siempre hablamos a la fecha, mayoritariamente se opone a una reforma de la Constitución. Por otro lado, hemos escuchado a la presidenta decir que se opone a una reforma de la Constitución. Por lo tanto, esa es un gran incógnita que va del 2013 al 2015, ¿no? Yo digo, este es un año decisivo, pero este año es un puente al 2015. De eso no hay ninguna duda, por eso es decisivo. Y ahí, entre el 2013 y el 2015, se definirá cuáles serán las alternativas electorales presidenciales, ¿no? ¿Cómo llegamos, ahí mencionaste hace un momento, cómo medimos el hoy, ¿no? O sea, hoy, vos decís siempre a hoy. Claro, porque es tan cambiante todo esto, ¿no? Es muy cambiante, es muy cambiante. Yo te digo, si uno empieza a barajar nombres, la fluctuación de votos es importante, porque se vota imagen. Se vota imagen, exactamente. Y al decir que uno vota imagen, ya está explicando el fenómeno Sergio Massa. Gracias, Ricardo Ruiz. De nada. Pausa.